es el interés principal de esta charla, porque primero no poseo los conocimientos suficientes sobre el contexto de la enseñanza de la filosofía, por ejemplo, en Colombia. Y segundo, porque quiero abordar la problemática de la infravaloración de la filosofía, no desde su aspecto institucional, sino desde la actitud de quienes la estudian. Por eso presentaré los aspectos más relevantes de la propuesta de Hadot, no de otorgar a la filosofía un nuevo significado, sino de retomar el originario que él, Hadot, identifica en la filosofía antigua, quienes veían la práctica de la filosofía como un ejercicio espiritual. Sobre este término haré más precisiones más adelante. A continuación, voy a exponer de forma general las propuestas de un nuevo hacer filosofía. La filosofía como forma de vida en la que sí hay un compromiso muy real de quien se dedica a ella consigo mismo y con los demás. A pesar de que actualmente se asocia el estudio de la filosofía con la imagen de una persona sentada por horas, escuchando a un profesor o a una profesora, leer monótonamente los diálogos de Platón, hablar de asuntos tan indescifrables como el ser, el bien, la religión y entre otros, Hadot considera que no fue siempre este el acercamiento que se le dio a la filosofía. En realidad es un enfoque bastante tardío en comparación a sus orígenes. Él ubica esta tergiversación de la filosofía ya a finales del periodo helenístico y toma toda su fuerza durante la expansión del cristianismo. Bueno, sin embargo, en sus inicios con Sócrates y a través de las distintas corrientes posteriores que recibieron influencia de su pensamiento, era asumida como un ejercicio constante de la mente en virtud del perfeccionamiento moral de las personas. Lo anterior se comprueba con frases como, abro comillas, la filosofía enseña a hacer, no a decir, cierro comillas, de Séneca, o la concepción de Aristóteles según la cual la filosofía es un modo de vida teorético, haciendo referencia a su búsqueda del saber por el saber mismo, pero también a la consagración de la vida, de los actos y de los pensamientos de las personas a esos conocimientos adquiridos. También es pertinente aquella sentencia epicúrea, según la cual vano es el discurso del filósofo que no cura las enfermedades del alma. Así hay muchos otros ejemplos en la antigüedad en los cuales la filosofía no constituía una separación ni mucho menos una oposición entre teoría y práctica. Esta dicotomía es a la que estamos más o menos acostumbrados a escuchar y en la que nos movemos en nuestro entorno. Es precisamente por esa perspectiva, la de una filosofía de actuar cotidiano, que Hadot cree que en el tratamiento que la antigüedad le dio a la filosofía se encuentra la clave para generar la transformación en su estudio y liberarla de la marginalidad en la que se encuentra desde hace varios siglos. Hadot reconoce en la filosofía antigua el desarrollo de razonamientos para resolver problemáticas de interés práctico que nunca dejan de ser trabajados. Él rechaza la idea de un sistema filosófico porque esa noción está cargada de interpretaciones, de imágenes como ya un sistema cerrado, acabado, perfeccionado. Y Hadot está muy consciente de que este ideal del perfeccionamiento moral es precisamente eso, es un ideal, es una utopía, que sirve más bien para mantener a las personas con una meta enfrente y que caminen hacia ella, que progresen teniendo ese perfeccionamiento moral como la meta final, pero sabiendo que no se consigue. Al menos no es posible bajo nuestras condiciones como personas mortales. Bueno, eso explica
esta concepción de la filosofía antigua más bien como unas escuelas de pensamiento que siempre están en constante desarrollo, que en ese tiempo existieron muchísimas corrientes filosóficas o escuelas de pensamiento y entre ellas a veces se ubicaban en puntos de vista totalmente distintos e incluso contrarios. En ningún momento Hadot cree, en ningún momento cae en el error de imaginar a la Grecia antigua como el paraíso en la tierra, como el Edén en el cual la humanidad se ha realizado por completo como género y donde no existe el mal. Además de ser filósofo, él también se dedicó al estudio de la historia durante su larga carrera profesional. Sabía griego, sabía latín, era una persona que estaba muy bien informada acerca de la vida en la Grecia antigua. Y por consiguiente, él era consciente que al igual que todas las demás civilizaciones humanas, esta sufrió por sus vicios y por desastres. Al fin y al cabo, eran humanos como nosotros. Recordemos que en Grecia había esclavitud, en Grecia tuvieron muchísimas guerras civiles, al igual que ya guerras internacionales. Bueno, porque eran humanos, como todos nosotros aquí presentes, sus preocupaciones no son ajenas a nuestro interés. Solo porque hayan pasado milenios no significa que los métodos que ellos encontraron para guiar el curso de nuestras vidas de la mejor forma posible hayan perdido vigencia. Esta es la postura central de Hadot, que yo comparto bastante. En el capítulo 9 del libro La filosofía como forma de vida, en un formato de entrevista, Hadot afirma que, abro comillas, de ninguna manera pienso que los deseos fundamentales del hombre puedan cambiar. La riqueza, el poder, los honores son buscados por la clase dirigente o rica tanto en la antigüedad como en nuestros tiempos. En cuanto al común de los mortales, puede haber deseos más simples, el trabajo, la felicidad familiar o la salud. Las invocaciones a los dioses en la antigüedad eran las mismas que las que se hacen hoy a la Virgen. No es una cuestión de época. Ahora mismo, en este fragmento de la historia de la humanidad al cual pertenecemos, sigue siendo cierto que el estado anímico y mental de las personas es extremadamente vulnerable frente a muchos factores externos. Se sigue sufriendo por la muerte de seres queridos, también se siente el peso de la incertidumbre del futuro cercano, que a su vez causa ansiedad. Hay muchas razones por las cuales decepcionarse y frustrarse con uno mismo. El desempeño en la universidad, los logros en el trabajo, el estado de salud y muchos otros. Aún hay guerras y muerte. Es decir, que por mi parte yo no comparto mucho esta idea de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, porque yo creo que muchos de nosotros conocemos al menos de uno u dos países las historias de sus conflictos bélicos. Y pues si tomamos en este momento, febrero de 2021, hay muchísimos conflictos bélicos en desarrollo en este momento. Bueno, eso para dejarlo ahí, para que lo piensen. Aún hay guerras y muerte, desplazados, desaparecidos, y a todo lo anterior se suman las consecuencias directas de estos fenómenos, como la miseria, el hambre, la inseguridad pública. Incluso ahora, gracias a los avances tecnológicos, estos actos se pueden cometer entre naciones que se encuentran en polos opuestos del mundo. En ese sentido, los antiguos estaban en mejores condiciones que nosotros porque los conflictos se daban a menor escala, pero al fin y al cabo también los experimentaron de cerca. Para esas cuitas a las que está expuesto todo ser humano, las reflexiones del estoicismo, por ejemplo, sobre la dominación de las pasiones, entendidas como un trastorno profundo de la inteligencia y sin justificación, para alcanzar la felicidad puede brindar solución o un tratamiento. Esta defensa a favor de un control completo
sobre el cuerpo y la mente se debe a la conciencia que... Ay, no pasa. Esta defensa a favor de un control completo sobre el cuerpo y la mente se debe a la conciencia que tenían sobre la presencia de fuerzas externas que sobrepasan al humano en su patética condición de mortal. Por lo tanto, a los asuntos que escapan nuestra intervención, no hay que dejarlos perturbar el alma en lo posible. La muerte, el envejecimiento y las separaciones son algunas de las adversidades inevitables que los estoicos querían aprender a enfrentar. Sin embargo, según Hadot, los estoicos no eran personas milagrosamente insensibles. Sí se impresionaban, sí se exaltaban, pero después se reponían porque no ocasiona ningún bien alimentar continuamente una aflicción que tampoco va a cambiar lo que ya pasó. Se reponen porque saben y aceptan. Ay, no. Se reponen porque saben y aceptan que el mundo funciona así y lo admiran en toda su realidad. A esto me refiero cuando en la diapositiva, como pueden ver ahora, dice la perspectiva del todo, una armonía en el cual el mundo está complementado, unido, enlazado en un tipo de funcionamiento como simbiótico con los cuerpos y el destino con las cosas. Todos están ligados entre sí y no hay forma de romper ese encadenamiento. Por lo tanto, la posición de los estoicos es no perder el tiempo ni las fuerzas tratando de ir en contra de funcionamientos naturales del mundo. Si el estoicismo se presenta como muy heroico o riguroso para alguien, esa persona podría intentar consultar las reflexiones del epicureísmo sobre la organización de la vida según el placer. Para esta escuela, todo lo bueno causa placer y por eso es fundamental para alcanzar la felicidad. Pero no todos los placeres deben ser buscados, porque algunos perjudican el alma y el cuerpo y por eso deben ser evitados. Hadot menciona que, para Epicuro, el placer corresponde siempre a la supresión de un sufrimiento causado por un deseo. Entonces, para ser feliz, hay que disminuir al máximo las causas del sufrimiento, es decir, los deseos. Recomienda, pues, renunciar a los deseos que son muy difíciles de satisfacer para intentar contentarse con los deseos que son más fáciles de satisfacer. Aquí algunos recordarán esta clasificación de los deseos del epicureísmo entre naturales y necesarios, naturales y no necesarios, sí, y no naturales y no necesarios. Esa clasificación respondía a esta visión ética del epicureísmo, según el cual la persona más feliz no es aquella que tiene todo o tiene mucho, sino aquella que puede llegar a ser feliz con menos. Porque entre menos dependas de factores externos para tu felicidad, menos vas a sufrir cuando los pierdas, porque los vas a perder definitivamente en algún momento, algunos. También, solo para como un comentario, un dato curioso, el lugar de reunión de los epicúreos se encontraba en Atenas, a las afueras de Atenas, una casa que compró Epicuro y se llamaba El Jardín. En este recinto, curiosamente, no se reunían solamente personas dedicadas al estudio y a la práctica de la filosofía, es decir, ya formadas, digamos, como Aristóteles o Platón, sino que también se reunía gente del común, se reunían mujeres a veces en este lugar que se llamaba El Jardín. También existe la opción que proponen los cínicos de una vida irreverente, crítica de la vida en la ciudad,
del cosmopolitismo, de las convenciones sociales que frecuentemente tienen un valor ficticio atribuido a ellas. Es decir, que los cínicos pensaban que las personas que vivían en ciudad y que vivían regidos por las normas de la comunidad a la que pertenecían eran ciegas ante el fraude que se les estaba haciendo, porque muchas de las convenciones sociales tenían un valor ficticio, no real, un engaño que se estaban haciendo entre todos. Y por eso los cínicos desdeñaban y despreciaban a las personas que vivían en ciudades entendidas como, no pues como las de ahora, sino ya en organizaciones más, perdón, más elaboradas de ese momento, es decir, ya casas, centros administrativos de algún tipo. Esta corriente sostenía que cada persona debería realizar de forma autónoma sus razonamientos. ¿Por qué? Porque lo más importante era que incluso si estaba malo, tener un juicio propio. Ellos no estaban de acuerdo con seguir los juicios de los demás, las críticas de los demás, sino en construir un criterio propio. Respecto a este aspecto, yo pienso que dialoga un poco con la consigna del espíritu de la Ilustración que Kant expresó al insistir en que es necesario atreverse a usar el entendimiento propio para superar esa etapa de la minoría de edad. De lo anterior, yo concluyo que las reflexiones sobre el ser humano que esta escuela, la de los cínicos, y las otras desarrollaron, son ricas en contenido y poseen contundencia, porque son el resultado de un análisis cuidadoso y metódico de la vida en el día a día. Y por eso es que se puede encontrar a lo largo de toda la historia de la filosofía muchas relaciones con los planteamientos éticos. Bueno, de ellos también tenían planteamientos sobre política y sobre la cosmología, pero en este caso, de principal interés para mí son sus planteamientos éticos. Se pueden ver vestigios de ellos, diálogos que se hacen con ellos a lo largo de toda la historia de la filosofía, en muchísimas ramas de la filosofía también. Si persisten las objeciones al recurso que emplea Hadot en su propuesta de una filosofía que se construye en el actuar diario, porque se trata de un método que pertenece al pasado remoto, demasiado lejano y desconectado de nuestro presente, y que por lo tanto no es nada lo que pueda aportar a las necesidades del humano moderno, en el mismo capítulo del libro La filosofía como forma de vida, defiende su plan así, abro comillas. Esa actitud era ya la de Nietzsche, en Humano demasiado humano, cuando escribió: los griegos facilitan al hombre moderno la comunicación de muchas cosas difícilmente comunicables y que dan que pensar. No es menos cierto, como ya he dicho en estas conversaciones, que consideraba las escuelas de filosofía griega como laboratorios de experimentación de los que podemos sacar provecho. Es cierto que a menudo se dice, nuestra tarea es inventar soluciones para los problemas que se nos plantean hoy. Pero, mientras esperamos que aparezca el genio creador que tanta falta nos haría en este principio del siglo XXI, cada uno debe hacer aquello de lo que es capaz. Y, por mi parte, intento ser, como decía Michelet, el lazo de los tiempos, asegurar aquella cadena vital que del pasado aparentemente muerto hace circular la savia hacia el porvenir. Otra vez está haciendo hincapié en la vigencia tremenda que tiene la filosofía antigua para nuestros tiempos. En este punto, es importante mencionar que Hadot afirma que la concepción de la filosofía como forma de vida no implica el seguimiento ciego de sus reflexiones ni constriñe a adoptar servilmente sus actitudes, porque, y refiriéndose de nuevo a Nietzsche,
Son experiencias en las que puede haber éxito, pero también fracaso, y que pueden mostrar lo que estaría bien hacer, pero también lo que sería bueno evitar. Después de haber hecho esta precisión, lo que sigue en mi presentación es la exposición del método a través del cual se puede comprobar los resultados de la aplicación de este enfoque al estudio de la filosofía que Aristóteles denominó teorética. Debido a que se trata de la consagración de la vida al conjunto de conocimientos, al conjunto de conocimientos que se van construyendo, es decir, se está defendiendo que existe una concordancia entre lo estudiado y lo aplicado en la práctica. Solo se recorre la mitad del camino y, por cierto, mal recorrido, si se realiza el primer paso y se para allí. Así, se olvida la intención original de la filosofía: dotar de herramientas al humano que le sirvan para enfrentarse en su travesía por este mundo. Nietzsche, Hadot, en algún momento también hace referencia a Bergson, otro filósofo francés, para mostrar esta otra forma de ver a la filosofía, una forma que se podría decir que va en contra de la tradición escolástica. Entonces, en el libro de Bergson, La intuición filosófica, publicado en 1930, esto es lo que dice: de no tenerse en cuenta más que las doctrinas ya formuladas, las síntesis en las que ellas parecen abrazar las conclusiones de las filosofías anteriores y el conjunto de conocimientos adquiridos, se corre el riesgo de no percibir lo que hay esencialmente espontáneo en el pensamiento filosófico. Recordemos que Bergson se distanció del racionalismo por su pretensión de obtener un conocimiento puramente objetivo, para trabajar en favor de una sabiduría obtenida a través de la intuición. De acuerdo al profesor Mario Alzamora Valdés, para Bergson, la teoría del conocimiento y la teoría de la vida son inseparables. Se aclaran y auxilian mutuamente y ofrecen un origen común: la misma pregunta sobre la evolución de la vida. Postura que coincide en varios puntos con la de Hadot que estamos analizando en esta charla. La lectura y la discusión de textos es importante, es necesaria. Es necesaria ahora y era también necesaria en la antigüedad. Es decir, los cínicos, los estoicos, los epicúreos, ellos también dejaron textos, así es como se conoce su historia. Pero solamente son importantes dentro del estudio y la práctica de la filosofía en la medida en que las conclusiones obtenidas de los estudios se conectan a la realidad de alguna forma porque responden a problemáticas de interés humano. En su libro Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, Hadot se refiere a este punto cuando afirma que para los estoicos la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o, aún menos, en la exégesis textual, sino en un acto de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia. Soy consciente de que a lo largo de toda esta presentación he usado los términos forma de vida, acto de vivir, actuar diario, estilo de vida, para referirme a la noción de la filosofía que hoy quiero compartir a través de los estudios de Hadot, y que esos términos dan la impresión de ser vagos y superficiales, porque no explican, como lo haría un algoritmo, el proceder al que se refiere. Eso se debe a que como su fundamento se encuentra en el ejercicio diario de lo aprendido, no hay una regla general o un principio que la pueda explicar toda y brindar absoluta claridad. La filosofía como forma de vida no es reducible a una serie de conceptos. Sí se sirve de ellos para ser construida, no se está negando eso,
pero ellos solos no bastan para acabar todo su potencial. Los resultados, la eficacia y el alcance de todo el proceso se van conociendo sobre la marcha. En la filosofía como forma de vida, Hadot aborda este punto al decir que la forma de vida filosófica es simplemente el comportamiento del filósofo en la vida cotidiana. Esta explicación puede parecer dar un rodeo necio por esa percepción, pero esa percepción se supera si se recuerda que aquí Hadot le está dando significados muy específicos y con mucho peso a las expresiones vida filosófica, en el sentido de una vida en la cual se asimilan y aplican los conocimientos adquiridos a través del estudio a la realidad, y entonces el filósofo será naturalmente una persona que viva así. El investigador Gabriel Arnaiz comenta que la concepción de Hadot de la filosofía implica una auténtica revolución y un cambio radical a la hora de entender la historia de la filosofía y la propia noción de filosofía. Por consiguiente, no es extraño que existan personas que se dediquen a continuar su línea de investigación. Michel Onfray, otro filósofo francés, se ha propuesto a, a desplatonizar y deconstruir el relato predominante de la filosofía idealista en Occidente para traer a luz otras corrientes subterráneas y mostrar que otro modo de filosofía, de hacer filosofía, es posible. Tan entregado está a esta causa que en el año 2002 fundó la Universidad Popular de Caen, donde de forma gratuita, sin títulos ni programas oficiales, dicta charlas para públicos no especializados sobre la historia de la filosofía, la de pensadores materialistas, hedonistas, epicúreos, libertinos, libertarios. Al igual que Hadot, Onfray pretende difundir esa manera de vivir, como los antiguos veían la filosofía, por medio de una reinterpretación de la historia oficial de esta disciplina, que se ha transmitido solamente desde el lado del idealismo y del cristianismo. Retomando todo lo anterior, ay, se me olvidó pasar esto, perdón. Retomando todo lo anterior, la propuesta de acercarse al estudio de la filosofía como una forma de vida hunde sus raíces en la visión originaria que los antiguos tenían sobre ella, un estudio de la vida para la vida. Siendo este el caso, es lógico que hayan existido y existan diversas corrientes de pensamiento, puesto que de la observación de casos particulares que hacen distintas personas, naturalmente se obtendrán conclusiones distintas. También es importante recordar que este modelo no implica la repetición de las reflexiones y la copia ciega de las actitudes de la filosofía antigua, porque al igual que toda empresa humana está sujeta a equivocaciones. Por lo tanto, el juicio propio nunca debe ser abandonado. Esa no es la intención de la propuesta de Hadot y mucho menos de la filosofía antigua. La característica principal de esta filosofía es el ejercicio diario y constante que demanda para generar una verdadera transformación en el individuo y, por consiguiente, en quienes lo rodean. Como estudiante de filosofía, obviamente espero que los prejuicios con los cuales intentan disuadir a quienes quieren empezar estos estudios o desacreditan a quienes ya lo hacen, sean abolidos gradualmente. Para este propósito, pienso que la propuesta de Pierre Hadot de retomar la práctica de la filosofía en la antigüedad como una forma de vida y aplicarla en la enseñanza y el estudio de esta es el camino más sensato, realizable y prometedor. Para demostrar que la filosofía no es una pérdida de tiempo en discusiones al parecer sobre un mundo totalmente desconectado del nuestro,
totalmente desconectado del nuestro, de los estudiantes que se dedican de las personas que se dedican a estudiar esto, perdón, y enseñan en este campo, son más convincentes que muchísimas de las palabras que podríamos utilizar. Bueno, voy a devolverme un momento para compartir con ustedes un video. Ay, ay, espérenme. Está cargando, no alcanza a ver por el... No lo voy a poner todo, solamente desde casi la marca de los 6 minutos. Saray, lo pusiste en la proyección, cuando lo diste a proyectar, lo pusiste para que se optimizara para video, porque de pronto tarda un poquito. No, no porque ni siquiera sé qué es eso, perdón. Si se demora mucho, entonces no lo pongo. Es un profesor pues explicando un poco más del bagaje de Pierre Hadot y esta concepción de ejercicios espirituales. No, no, o sea, sí. Lo que tienes que hacer es parar de compartir un momentico, dale ahí arribita a parar de compartir. Y luego Ajá. le das a compartir, pero allá abajito te va a decir como optimizar para clip y video, para que Mm, pues nosotros podamos verlo mejor, porque si no de pronto se para y eso. ah, aquí me sale ah, opciones avanzadas de la función compartir. Es más abajo, dice como optimizar para clip y video. Mm, mm. No lo veo. Es decir, me salen las tres opciones de un participante puede compartir a la vez, varios participantes pueden compartir. Ay, no sabes que estamos perdiendo tiempo valioso, más bien. Más bien voy a intentar mostrarles el video así y si está muy lento, no, lo dejamos así. Yo puedo mandar el link del video aquí por el chat y ya después cuando cada uno tenga tiempo lo mira. Es corto, dura 14 minutos, yo solo les voy a mostrar 6. Voy Dale, a dale, intentar. tranquilo. Ok, vamos a intentar una última vez. No, no, yo creo que no se escucha. Porfa, el resto confirmen si escuchan. No se escucha. Bueno, entonces en ese caso, Dale a seguimos dejar con la segunda opción. Y es que yo ahora cuando termine la presentación le pongo el link en el chat y así ustedes lo ven en su propio tiempo después. Bueno, Bueno, gracias. para cerrar, solamente ya unas palabras muy personales de mi parte. Mi invitación hoy es a que ustedes y yo dejemos ver a través de nuestro hacer diario, de la forma en la que caminamos por la ciudad, subimos a un bus, a un taxi o a cualquier transporte, de nuestro comportamiento en casa, en la universidad, en las redes sociales, cuando estamos solos y por supuesto en la forma de expresarnos, reconociendo que no, perdón, reconociendo cuando no conocemos un tema, pero buscando la forma de solucionar esa ignorancia, escuchando al menos tanto como hablamos,
para crear auténticos diálogos enriquecedores. A través de todos estos comportamientos y actitudes que yo creo pueden ser guiadas por los planteamientos de la filosofía antigua, dejar ver la huella de las enseñanzas de todos los filósofos que han pasado por nuestras manos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. No, Saray, muchas gracias a ti. Tu presentación ha sido excelente. Creo que como abrebocas a todo lo que vamos a hacer en este semestre está perfecta. Y ahora, pues tenemos una sección de preguntas para aquellos que quedaron pues como un poco interesados por lo que está pasando aquí, por lo que nos está presentando Saray. Y pues aquellos que quieran hacer preguntas, pues pueden alzar la mano y empezar pues a cuestionarle a Saray sobre sus dudas. Bueno, tal parece que no hay. Y eso está bien también. Mira, aquí Luis J. pregunta en el chat, ¿cómo aplicas tu diario vivir la filosofía, Saray? Ok. Como dije, yo esto lo conocí en el primer semestre de mi universidad. Y a medida que íbamos avanzando por todas las diferentes escuelas del pensamiento post-aristotélicas, y escuchaba cosas, por ejemplo, como conceptos, escuchaba conceptos como el de la ataraxia, ¿cierto? La imperturbabilidad del alma, la asimilación del mundo en tanto que es una realidad que no controlamos. Yo, por ejemplo, llegaba después de una de esas clases a la casa y comenzaba a hablar con mis papás para preguntarles qué pensaban ellos de eso. Y bueno, sí, o sea, es algo personal, pero al menos a mí no me incomoda, espero que ustedes no. Ellos son mayores, es decir, ellos tienen 60 años y trabajan, entonces tienen muchísimos más problemas que yo. Y yo les decía, ¿ustedes no creen que una práctica como esa, de la ataraxia, de la imperturbabilidad del alma, que se cultiva día a día, no creen que les puede servir a ustedes para sobrellevar mejor todas las cargas que tienen encima? Y ellos a veces me respondían, ay, eso que estás hablando es, bueno, como dicen acá, un término que no voy a usar. O, ay, bueno, sí, tiene más o menos sentido, pero eso es imposible de realizar. Esa era lo que más bien me decían, de que suena muy bien, pero que es imposible de realizar. Pero hablando con otras personas, hablando con mis amigas de colegio, con mis compañeras de universidad, encontré que esa visión, al igual que muchas otras, así como no se arraigan algunas personas, en otras sí. Y cuando yo encuentro a personas que están dispuestas a dialogar conmigo acerca de estas posibles actitudes que uno puede tomar ante la vida para solucionarla o simplemente para cuestionarla, en esos momentos yo siento que lo que estoy aprendiendo en la universidad está teniendo un verdadero efecto en mí. Es decir, que no estoy yendo solamente para ocupar una silla, sino que estoy yendo para cultivar. Así habla Pierre Hadot, tiene sus otras acepciones, pero no así, cultivar entendido así como una planta, que estoy yendo a cultivarme a mí. Obviamente se pueden hacer muchas cosas, es decir, tú puedes dedicarte más a la investigación y a esparcir por mucho más espacios este tipo de pensamiento, puedes participar activamente en círculos sociales, políticos, económicos, pero yo ahí sí pienso que eso es decisión de cada persona, hasta dónde quiere llevar estas enseñanzas. Sí, totalmente. Y ocurre que, bueno, Saray comprenderá porque estuvo en mi clase, en la clase de proyecto, donde estábamos preparando nuestras ideas y la tesis, y esta cuestión de preparar el alma como con la ataraxia.
y dejar de lado las perturbaciones es una cosa que se va trabajando día a día, muy bien lo dijo ella. Y si alguien tuviese alguna pregunta acerca de eso, estaría excelente bueno, Sarai me escuchó a mí de hablar de esos meses y seguramente les podrá responder como que ¿qué es eso de la ataraxia? O si no, pues ahí sí ya seguimos con la siguiente sección que es el rincón desconocido del arte y es muy interesante. Neil pregunta qué es Sarai. ¿Quieres que responda yo o respondes tú? Yo me animo a responder, pero obviamente si tengo alguna imprecisión, tú me Yo ayudas. te soporto, ajá, yo te soporto. Dale, Gracias, dale, dale, dale. gracias. Bueno, la ataraxia en esta charla que yo presenté está en realidad presente en dos de las escuelas, en los estoicos y en los epicúreos. Ambos le dan una aplicación distinta, pero el principio es el mismo. Y el principio es la ataraxia como un estado de total balance entre, en el caso de los epicúreos, el placer mental y el placer corporal, y en el caso de los estoicos, es un balance entre las pasiones, gracias, se me había olvidado, es un balance entre las pasiones y el mundo externo. Es decir, es un estado que uno comienza hacia el cual uno comienza a dirigirse en la práctica diaria de controlar, dominar, regular, autorregularse uno mismo. En el caso de los estoicos, ellos lo que buscan es que está bien que uno sienta tristeza, está bien que uno sienta shock, esos son reacciones involuntarias. Lo que está mal es cuando uno no puede ponerle freno a una reacción y se convierte en una pasión, que como había dicho es un trastorno del estado mental y anímico. La ataraxia evita eso, evita caer en vicios, en extremos. Y en el caso de los epicúreos, lo que hace es que con esta clasificación de los placeres que se deben buscar y aquellos que no, tú aseguras tu felicidad. Ejemplo concreto, un placer natural y necesario, la comida, un placer no natural y no necesario, la fama, el prestigio, me siguen. Entre tú menos dependas de la fama y el prestigio, más fácil vas a alcanzar una vida feliz. Entre tú más procures llenar necesidades como la comida, el alimento, la salud en general, más vas a poder alcanzar una vida plena y feliz. Ya, eso es todo. Bueno, por mi parte le comento a Sarai que no tuvo ningún error en lo que nos comentó acerca de los epicúreos y esto, pero ahora yo dando la versión completa sobre lo que viene a ser esa cuestión de la ataraxia, y es que ocurre un proceso que antes Sarai no menciona, y es la catarsis. La catarsis es como la purga de todos esos problemas que Sarai nos ha estado viniendo diciendo, y es que ahora tú vas a saber que el sufrimiento está ahí, pero por medio de la catarsis tú vas a llegar a la ataraxia y vas a poder entender um, que ese sufrimiento no es algo solamente de ti, sino que todos sufren y por ello tú ahora vas a vivir mejor sabiendo de que porque todos sufren, tú no tienes que afligirte por eso también. Y eso también llega a ser como un el estado de la ataraxia, ese dejar de lado las perturbaciones. Y ahora, para terminar con las preguntas, nos comenta aquí en el chat Alvin Plantinga dice que la filosofía es pensar mucho en algo. ¿Estás de acuerdo, Sarai? Sí. En este libro de Pierre Hadot, La filosofía como forma de vida, uno de los puntos centrales que se iban a explicar en el video que no les pude mostrar es que la filosofía entendida como era en la antigüedad se basa en ejercicios espirituales. Si alguno de ustedes fue educado católicamente y fue a un retiro, tal vez habrán escuchado de algo que se llama la contemplación
los ejercicios de contemplación de San Ignacio de Loyola. Similar a los ejercicios religiosos, más no igual, la filosofía como forma de vida requiere necesariamente un examen constante tuyo. Es decir, que tú te levantes y no necesariamente lo primero que hagas, pero al menos no lo último que dejes en el orden del día, tiene que ser un examen de las transformaciones que tú estás experimentando por los estudios que estás realizando. Es decir, uno va a la clase de filosofía contemporánea, ven a Nietzsche o a otro autor. No necesariamente después, así enseguida de la clase, pero al menos después en algún momento del día, lo recomendable es que entonces uno vuelva como a digerir, a hacer rodar en la cabeza de uno todo eso que escuchó, todo eso que escribió, todo eso que leyó y siga sacando conclusiones. Siempre, siempre tienes que estar en un constante práctica de un autoanálisis. Entonces, en ese sentido, sí, la filosofía es pensar mucho y por eso es difícil. Es muy difícil crear un hábito tan demandante como ese. Exacto. Sin embargo, al ser un hábito también demandante, nos puede ayudar un poco en el mejoramiento de lo que es vivir. Y por interno me preguntan que cómo ves esto tú en la pandemia, cómo nos ayudó la filosofía en la pandemia que actualmente estamos pidiendo. Y esta sí ya es la última pregunta que me acaban de hacer por interno. No, pues yo feliz de que las preguntas fluyan. Bueno, en este caso, yo encontré muchísima relación con la filosofía, sobre todo de los estoicos, en las vacaciones de ahora de fin de año que acaban de pasar, sobre todo, porque al menos en mi caso, yo sentí como tardíamente los efectos de estar encerrada. Es decir, todo el inicio de la pandemia, a mí me gusta estar en mi casa, a mí me gusta estar en mi cuarto. Entonces, personalmente no le veía nada de malo. Obviamente, cuando escuchaba las noticias y pensaba en mis papás y en mi abuela, ahí sí me entraba ansiedad y obviamente quería que se acabe rápido esto y aún quiero eso, pero personalmente no sentía que me estaba afectando hasta las vacaciones ahora de fin de año. Cuando yo sentía como una ansiedad, un desespero, sí, no sé qué otras palabras usar, porque sentía que de verdad no le veía fin a eso, no tenía ni idea de cómo iba a ser el futuro después de la pandemia, si habría un futuro después de la pandemia. Comencé a recordar este concepto de la ataraxia de los estoicos, de entender y aceptar que el mundo funciona de una forma, o sea, el mundo como el planeta, parte de un universo gigante del cual nosotros somos como un puntico de arena, funciona de formas que escapan nuestro control. Yo sola no puedo cambiar el curso de esta pandemia. Yo no puedo tampoco cambiar el curso del país para las decisiones que tomen acerca de la pandemia. Yo no puedo hacer nada de eso. Lo que sí puedo hacer es cambiar mi actitud frente a la situación. Tratar de asimilarla, de afrontarla, aceptándola, ¿cierto? Y al mismo tiempo, así soy una persona que va generando menos caos en el mundo. Es decir, ese pequeño ejercicio que yo hago individualmente, si lo hacen muchas personas, ¿cierto? Si se lo hacen muchas personas y no comienzan a acaparar comida y no comienzan a acaparar otras necesidades, otros objetos necesarios, también se bajaría bastante el caos que hay a nivel del país y del mundo, pienso yo. Pero son cosas que comienzan de uno. Es decir, uno se tiene que autorregular, eso no te lo va a enseñar nadie ni te lo va a hacer alguien más por ti. Bueno, ahora sí, con esto culminamos. Y muchas gracias, Saray. Tu presentación fue excelente. Tuviste una gran elocuencia en tanto a lo escrito. Y pues ahora con las preguntas creo que quedamos como un poco con ganas de más. Pero bueno, continuamos con la ponencia y exposición del plan de trabajo total de la coordinación de arte por parte de Isabel Arango. Y
pues los dejo con ella. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isabela y como mis otros dos compañeros, estoy en séptimo semestre de Filosofía y Humanidades y pues soy la coordinadora de la parte artística del grupo de Zaratustra y pues hoy les voy a presentar, por así decirlo, como la parcelación de todas las cosas que vamos a dar en la sección de arte. Entonces voy a compartir pantalla de rapidez. No sé, que hundí el botón que no No se te olvide hacer lo del audio. Me dice que me tienes que hacer host para poder compartir. Tengo que hacerlo del audio, como así. Ya, ahora sí. Listo, ahora ya puedes compartir, supongo. Abajito sale como optimizar para clip de audio. Ah, ya vi. Está bueno, eso. Tienes que darle ahí para que cuando, en el momento de la presentación que tú y yo sabemos, se escuche. Ya se ve. Está empezando. Está cargando, creo. Sí se ve. Sí, ahora sí. Pero ponlo en modo presentación. Sí, ya. Un segundito. Ahora sí lo ven. Ahora sí, perfecto. Ok, bueno, lo que yo quería hacer con esta parte del grupo de Zaratustra y decidí llamarlo el Rincón Desconocido del Arte precisamente porque quiero que demos como una oportunidad a esas cosas del arte o de la historia del arte que nunca damos, como en la escuela o en la universidad. Cuando damos historia del arte nos centramos más que todo en la parte europea del arte o en la parte norteamericana del arte. Siempre es como Rafael, Miguel Ángel, Marcel Duchamp. Entonces quiero darle esa oportunidad para que ustedes conozcan también otro tipo de arte, otro tipo de artistas y sea como algo más interesante, más allá de lo que siempre conocemos o nos dan. Entonces, la primera sección sería mujeres artistas, porque si miramos los libros de historia del arte podemos ver que solo aparecen nombres de hombres. Entonces nos hace preguntarnos dónde están las mujeres. Ellas no pintaron, no esculpieron, no hicieron arte, y pues la respuesta es que sí hicieron arte, hicieron muchísimo arte significativo, sino que en la historia del arte no las cuentan. Entonces yo seleccioné un grupo de mujeres artistas que me parece muy interesante el trabajo que hicieron, entonces te lo voy a compartir. La primera es Artemisia Gentileschi, una de las artistas italianas más importantes del siglo XVII, pero también al mismo tiempo una de las más desconocidas, simplemente porque es mujer. En cambio, esta artista devotamente caballerista, o sea, que le gustaba mucho el estilo de Caravaggio, hizo un montón de arte histórico y religioso lleno de pasión y detalles y de mucha emoción, y no se estudia el tipo de arte que ella hizo o no se muestra en la historia del arte simplemente por el hecho que es mujer. Al mismo tiempo, Artemisia es un personaje muy interesante en la historia del arte porque ella tiene una vida muy trágica y a través de su arte fue que ella pudo como superar todo ese dolor y esa tragedia en su vida. Otra artista que me parece muy interesante es Luisa Vidal, que es una artista catalana que se desenvolvió mucho en el círculo feminista y partidista de la escritora y periodista Carmen Carr, y también participó en el Instituto Cultural y Biblioteca
popular para las mujeres de bajos recursos en España, que las ayudaba a educarse y a superarse en esa época. Esa mujer también fue la única mujer que expuso en el cuadro de Cars en España, donde otros artistas hombres también reconocidos como Picasso y Ramón Casas expusieron sus obras. Otra artista interesante es Elisa Thompson, porque ella, cuando uno piensa en arte hecho de mujeres, muchos piensan como, bueno, flores o cosas delicadas, pero esta artista inglesa, ella se caracterizó por hacer retratos de batallas, temáticas de guerra, de dolor, de muerte, de tristeza, y también eran muy detallados y muy particulares, y fue muy reconocida en su época porque, aparte de ser mujer, no retrataba lo que muchos creían que una mujer iba a pintar. Que esto me está teniendo como problema. Otra artista también muy interesante y también un poco divertida es Lavina Fontana, porque ella también es una artista del siglo XVII y fue la primera pintora mujer que pintó a otras mujeres completamente desnudas. En esa época eso estaba totalmente prohibido, o sea, era algo fuera de los cabales, y ella dijo, pues no me importa, yo soy una artista y voy a pintar lo que yo quiera, y si estas mujeres desean posar desnudas para mí, pues las voy a pintar. Espérate un segundito, Santiago, es que me sigue apareciendo para admitir gente al chat y me traba la presentación, entonces no sé si me puedes quitar eso o no sé, porque me sigue trabando la presentación. Yo voy a intentar a lo que salga, lo voy a intentar admitir, porque es que si te quito el poder, después puedes proyectar. Me sigue Voy, trabando la presentación. a lo que salga enseguida le voy a dar para admitir, no te preocupes. Okay. Otra artista también importante es Angélica Kauffmann, esta pintora neoclasicista famosa en toda Europa por sus retratos, pero ella es aún más famosa, aunque no lo enseñen tampoco en la historia del arte. Por ejemplo, yo cuando estudié historia del arte en el colegio, nunca me dijeron que una mujer fue parte de la fundación de la Real Academia de Londres, sino que nada más me dicen que Joshua Royals fue el fundador de la Real Academia en Inglaterra, pero nunca la mencionan a ella simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces también me parece importante estudiar pues todo lo que ella hizo y pues ese cambio tan importante que hizo ella de fundar la escuela. Y ya pasando el siglo XX, está Louise Jones, que es una artista, fue la primera pintora negra del siglo XX, y pues si miramos su contexto histórico, en el siglo XX, sobre todo en Norteamérica, era muy difícil que una mujer de color se volviera artista. Y pues ella se fue a París y se rodeó de todos estos artistas reconocidos de la época, y no solamente demostró que las mujeres negras también podían pintar y podían hacer arte y podían hacer muchas cosas que la gente blanca también hacía, sino que también hizo un remarcado trabajo en mostrar el arte africano y darlo a conocer, y también hacer que la gente conociera esa parte del arte también que tenían completamente ignorado o olvidado. Ya pasando a otro aspecto del arte, es que el arte asiático en sí nunca lo estudiamos cuando damos historia del arte o cuando damos arte en general. Es como si Asia no existiera para la parte de historia del arte, sino que se da muy por encima ciertos artistas o se menciona brevemente, pero no se estudia como tal. Entonces quería tomar este espacio y la oportunidad para demostrar. El arte japonés, toda expresión cultural y artista hecha en el país nipón durante gran parte de su historia. Su artística se basa en el predominio de lo sencillo y lo armonioso, pero también pero le da prioridad a la sugerencia estética, al igual que la belleza con la armonía.
tiene mucho vínculo del hombre con la naturaleza. Y escogí tres como movimientos artísticos japoneses que me parecen muy interesantes para estudiar ya más en fondo. Está el ukiyo-e, que literalmente la palabra significa estampa japonesa o pintura del mundo flotante. Estas pinturas se caracterizan porque eran pequeñas y hechas en madera y eran basadas en cosas no naturales, pero también del común. Eran como caricaturas, a veces eran cosas obscenas o simplemente un hombre pescando. O sea, era como la pintura popular de la época. Y pues ahora mismo son muy populares. Una de las más populares es la gran ola de Kanagawa, pero eso se va a estudiar más a fondo cuando ya estemos hablando más en fondo del arte japonés. Otro movimiento importante es el Nigomawa, que ya es la pintura japonesa tradicional, que cumple todos los estándares de la pintura japonesa tradicional y pues todos los estilos tradicionales de la época, pero también es una pintura muy hermosa y armoniosa. Y por último, está el Superflat, que es el movimiento artístico postmoderno fundado por el artista Takashi Murakami, y este movimiento artístico representa la cultura japonesa popular de ahora, pero también tiene muchas profundidades y muchos niveles y es full interesante. Por otro lado, está el arte coreano. Tradicionalmente el arte coreano también se ha, en gran medida, de la estética japonesa, o sea, tiene influencias de la estética japonesa, del arte coreano y el arte japonés, pero con el tiempo empezó a mostrar como sus propias raíces y su propio estilo, y ahora pues es un tipo de arte que es directamente sencillo, pero también tiene mucha armonía y mucha historia detrás. El primer movimiento que yo quería estudiar en el grupo es el Minhwa, que simboliza y se funda más que todo en la mitología coreana, en esas historias y en esos mitos que se escuchaban o se escuchan de pueblo en pueblo, o esas historias de animales mágicos y lugares mágicos. Más que todo el Minhwa tiene pinturas y representaciones de esas mitologías antiguas. Es la pintura de la gente, por así decirlo. No tiene reglas ni estándares ni nada, sino que lo pintan simplemente para representar su mitología. Está el arte de la dinastía Choson. La dinastía Choson es como una de las más importantes en la historia coreana porque es la que fundamenta el idioma coreano actual, las etiquetas, el idealismo coreano que existe ahora mismo viene mucho de la dinastía Choson. Y pues el tipo de arte que se encuentra en esta dinastía, o en este movimiento, por así decirlo, es fundado en la vida real. Es completamente lo contrario al Minhwa, representa la vida normal coreana del día a día de esa época, pero también es para retratar o inmortalizar las batallas o los reyes, pero también las cosas comunes que pasaban de pueblo en pueblo. Y este es mucho más detallado, ya más específico, cumpliendo ciertas reglas y ciertos estándares ya más profesionales, por así decirlo. Y por último, que también me parece muy diferente a lo que uno hace normalmente en el arte, es estudiar el Shinju Yongpan, que son la danza tradicional coreana. Ellos, aparte de hacer muchas pinturas interesantes, también contaron mucho su historia a través de la danza. Entonces hay muchos rituales de danza, por así decirlo, que te cuentan muchas historias o te transmiten un tipo de sensación o quieren expresar a un grupo de personas en específico. Es muy bonito y muy interesante y me parece como algo distinto de lo que siempre nos dan.
Y ya por último, en la rama del arte asiático está el arte chino. Pues China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, así que no sorprende que China posea una rica historia en el arte. Y de los rituales como más interesantes o movimientos están los rituales Jade, ya que esta piedra literalmente significa gema imperial y es usada en muchos como rituales importantes o espirituales. Y la forma en la que usaban esta piedra preciosa para formar e inmortalizar momentos o contar historias es muy bonito porque no es, es una piedra que es súper pequeña y es súper delicada y uno tiene que tener como mucha paciencia para poder esculpir algo tan detallado en una piedra como esta. Y también como es una piedra natural, siempre hay como distintas texturas, distintos colores del verde y es muy bonito. Otro que quería resaltar es el arte por medio de la meditación, pues el arte chino se caracteriza por la comprensión y la vivencia del espacio, es decir, que los artistas chinos, especialmente en la época budista, ellos eran más que todos los que pintaban y ellos se realizaban largas caminatas por medio de los templos budistas alrededor, observando la naturaleza y sintiendo la naturaleza. Y ya después de esas largas reflexiones que ellos volvían al templo y sin mirar el paisaje directamente, sino por medio de una meditación profunda, era que pintaban el arte. Entonces, eso es completamente fascinante porque no es como yo me siento frente a la pintura y pinto el árbol viendo el árbol y ya, sino es qué me hace sentir, qué me transmite esa sensación de ver el árbol. Otro, ya no es tanto historia como tal, sino un nuevo movimiento del arte, que es el arte corporal. El body painting es una forma de arte corporal en la que el hombre es el lienzo. Es una forma en la que o sea, entre los hombres se transforman y forman cosas que están sacadas de la imaginación. O sea, cuando tú ves body painting, como esos ejemplos que tú ves ahí, tú dices, ¿cómo es que otra persona hizo eso? ¿Cómo es que eso es real? Entonces, me parece muy interesante porque mucha gente dice, no, el body painting no es arte. Claro que es arte, solo que es diferente a lo que uno ve en un museo y se sienta frente a la pintura y ya la pintura ahí y ya, tiene vida, respira. Entonces, me parece muy, muy chévere. Y ya llegando al final de la presentación, este es el trailer de una película que se llama El secreto del libro de Kepler. Es una película hermosa que cuenta de manera divertida la historia de un libro que está hecho en oro prácticamente, es una obra maestra, es un libro súper pequeño que se encuentra en los países del norte y cuenta la historia de los druidas y de toda esa magia y esa mitología. Entonces les voy a mostrar el tráiler de rapidez. Me dicen si se escucha bien y se ve bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. A los hombres del norte invadir Irlanda y destruirlo todo en busca de oro. Un día ese oro llegará. Precisamente por eso debemos estar preparados. El libro está a salvo y tengo la intención de terminarlo. Debo confesarte, muchacho, que no he sido muy sincero contigo. Tú debes hacer la página y nadie más, solo tú y tu imaginación. ¿Tienes miedo? Falta un día para que los vikingos ataquen Kel. Las puertas no resistirán. Debemos huir de aquí. Las puertas resistirán. ¿Qué haces en tu flor? Es peligroso. Vámonos. Mira. Es un cristal. Entrar en es una trampa. Si no lo intentas, el libro quedará incompleto. Es demasiado tarde. Debes llevarle
Bueno, sí se vio bien. Sí, 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 se oye bien. Al Bueno, próximo le subes un poquito. Al próximo. ok, ok. Bueno, con este tráiler quería como dejarlos picados porque tampoco saben cómo se ve el libro en la vida real. Entonces, ya en el próximo evento que se haga sobre el libro de Crepet, pues no solamente vamos a aprender sobre ese libro que tiene una historia fascinante, sino que también podemos apreciar la animación de la película y pues eso también mucha gente lo considera arte porque hay muchos tipos de animación y de películas así independientes que son también muy, muy hermosas. Y por último, también quería pasar al performance moderno de los artistas, pero también esta es una performance moderna de un grupo de música, pero también podemos hablar de arte en una obra de teatro como Hamlet, o también podemos hablar de arte en una obra clásica como El lago de los cisnes. Entonces, o el cascanueces. Entonces voy a mostrarles. Ya les subí todo, me dicen si no se escucha. Bueno, y con esto pues concluye el rincón desconocido del arte. Obviamente es todo muy general, pues nada más quería mostrarles como los planes que tengo para esta sección y pues ahora sí, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengan, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Isabela. La presentación estuvo excelente. Tocaste puntos muy clave y que estoy seguro que a cada uno de los miembros aquí presentes y los no miembros que pues espero que se unan, nos llamará mucho la atención. Entonces, no sé si alguno tiene una pregunta acerca de algún estilo de arte, si alguno quiere saber acerca de un poquito más, Isabela puede pues, responderles. Dale, Gerardo, toma la palabra. Ok, hola. Bueno, primero, felicito a Isabela, realmente me pareció una presentación excelente.
Creo que todo lo que ella dice es cierto, como que claro, y digamos que lo digo como alguien que va saliendo de un pregrado de arte, que de alguna otra manera el arte, cuando le enseñan, sigue una tradición canónica bastante específica, y siempre está esta duda que uno tiene como estudiante de ¿y dónde está la otra mirada? ¿Dónde está la otra cara que no vemos? Entonces como me parece excelente que ella haya podido mostrar un recorrido, digamos, corto pero conciso, donde exploró tanto, tampoco, mostrando como que todas estas facetas que de alguna otra forma supongo que se van a explorar durante el resto del semestre, y me parece la presentación perfecta, me parece que explica muy bien los puntos y pues bueno, esperar para donde sigue. Bueno, mi pregunta sería simple, digamos que un poco siguiendo esta línea de hablar de esas otras artes que no suelen ser consideradas artes o están marginadas por la academia. Quiero hacer una pregunta específica a Isabela, y es, ¿qué opina ella? O sea, podría considerar arte ciertas corrientes estéticas y artísticas hoy en día bastante hegemónicas en Asia, como lo pueden ser el manga, el manhwa, el webtoon, el anime. Entonces, no sé, ahí se la dejo. ¿Me puedes repetir el principio de la pregunta que no te escuché bien? Ok, que teniendo en cuenta como esta discusión sobre esas artes o momentos artísticos que están un poco marginados de lo académico, ¿qué piensas tú en términos artísticos de estas corrientes estéticas que están siendo muy hegemónicas hoy en día, sobre todo en Asia, como por ejemplo el manga, el manhwa, el webtoon, el anime, etcétera? No, pues yo pienso que, o sea, de una u otra manera todo eso es arte. Por ejemplo, la, la corriente japonesa que hablé primero, el urukai, es como el origen del manga, o sea, los primeros sí, artistas que decidieron hacer manga, hacer estas historietas, se influenciaron mucho o se dejaron llevar mucho por estas pinturas flotantes, por así decirlo, de siglos anteriores. Entonces yo pienso que todo eso, el manga, el cómic, hasta el anime, tiene su tipo de arte, porque la animación no es algo que pueda hacer cualquiera o que pueda como transmitir lo que uno siente, porque uno a veces se pone a ver el anime y termina botando lágrimas, así como cuando también uno ve el cascanueces. Entonces, pienso que todo eso es arte, sino que hay que verlo de otra manera, o sea, con una mente abierta y pues dispuesto a apreciarlo pues por lo que es. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O pasamos ya al siguiente evento? ¿Alguna sugerencia? Bueno, yo estaba buscando algo para comentar entre mi montón de papel. Sí, aquí está. Y era sobre lo que nos dice Sartre en Palabras, y es que hay una relación evidente entre los distintos tipos de arte. Hay una relación evidente entre un diálogo que se puede plantear ahora entre arte y literatura, un diálogo entre arte y filosofía, un diálogo entre filosofía y literatura. Y el destacar eso, no solo podemos verlo ahora con la presentación de Black Swan de BTS, que es como una reforma a un remake, por así decirlo, a la clásica Black Swan. Y es ese mismo como diálogo que se puede mantener y que crea, pues como de alguna manera, esa relación que da origen al arte, a distintos tipos de lo que podríamos considerar arte. Como que no solamente arte es una pintura, sino que arte también puede ser la representación en un performance de un guión que escribió alguien. Entonces, como que ahí para dejarlo. Si no tienen más preguntas, mira, Saraí, Saraí alza la mano. Dale, Saraí. Gracias. A mí me encantó tu presentación. Es decir, siempre lo anima a uno cuando le dicen que le van a hablar de algo prácticamente desconocido para uno. Y en realidad era un favor, un comentario que quería hacer, y era que si tú conoces de algún tipo de, no me gusta la palabra manual, pero yéndonos por esa palabra,
de arte asiático, de corrientes asiáticas, ya sea de manera general, o sea, puede ser como historia del O arte sea, asiático. como un libro. Ujú. Tú sabes que en primer semestre, en primero o en segundo, vimos historia del arte con Mónica y pues cogimos ese libro casi La que historia del arte enciclopédico de la historia, Gombrich. sí. Bueno, entonces como se nota que tú tienes un gran interés por este tema, si tú conoces de algún texto como ese, a mí me encantaría que me compartieras el nombre. Ya eso es. Pues me tocaría buscarlo porque lo tengo en el Drive y el nombre es súper largo y súper confuso porque es de esos machetazos que uno se encuentra por internet, porque es muy difícil también de este lado del mundo encontrar fuentes sobre el arte asiático. Entonces ese me lo mandaron así desde por allá, desde Asia hasta acá. Entonces si quieres te lo mando después cuando mi internet mejore un poco, porque ahora estoy usando los datos del celular para poder presentar. Bueno, excelente, excelente. Bueno, pregunto una vez más si hay alguna pregunta para, si no, pasar pues al evento pues casi que principal, pero al igual de importante que los otros dos anteriores, que es la entrevista a la profesora Juliana Enciso y a la profesora Gillian Moss. Así que cuéntenme, ¿tenemos otra pregunta o pasamos ya? Sí, me la mandaron por privado. Están preguntando que si el arte corporal también entran los tatuajes en la parte del arte. Sí, claro que sí, los tatuajes, como ustedes ven, yo tengo un montón, también es considerado, está también considerado en la parte del arte corporal y también está considerado arte, porque tú a veces ves un tatuaje o ves el proceso de hacer un tatuaje y tú dices, wow, ¿cómo hicieron eso? ¿Quién dibujó eso? ¿O cuál es la inspiración detrás? Entonces, también son considerados arte. Excelente, excelente. Bueno, entonces yo creo que sin más dilación podemos pasar ya a la última sección. Y esta va pues por parte de nuestra coordinadora de literatura, que es Valentina Núñez. Valentina Núñez es con nosotros. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar en este espacio. Es un honor compartir con ustedes pues esta actividad. Yo soy Valentina Núñez, como ya dijo Santiago, coordinadora de literatura del Grupo Zaratustra, estudio Filosofía y Humanidades, quinto semestre. El día de hoy vamos a estar haciendo un homenaje al profesor Ramón Ilambaca, pero no quiero que pensemos en ese Ramón académico, el profesor que todos conocíamos, sino que queremos tocar esa parte un poco más personal, y para eso traemos a dos invitadas que son Juliana Enciso, la profesora Juliana Enciso, y la profesora Gillian Moss, dos mujeres que tuvieron como la fortuna de compartir más de cerca con el profesor Ramón. Y pues primero va a estar leyendo Juliana unas palabras como a manera de introducción. Entonces, hola profe, ¿cómo está? Hola. Hola. Sí, me están escuchando. Muy bien, y Valentina, muchísimas gracias a ti y al Grupo Zaratustra por la invitación al evento. Bueno, sí, aquí están las palabras, es algo muy corto, y bueno, yo voy a hablar precisamente, yo conozco a Ramón, empiezo por la literatura, entonces voy a empezar hablando por ahí. Bueno, vamos a empezar a leer. Si hay algún problema de sonido, avísenme. Bueno, entonces, la primera vez que leí a Ramón Ilambaca fue en el curso de literatura neobarroca de Cristo Figueroa en la Universidad Javeriana. Años después, lo leí en Estados Unidos en una clase sobre autores queer latinoamericanos y del Caribe. Era mucho más grande que el señor bajito al que no fui capaz de acercármele por ser la figura central del homenaje bajo el sol y el salid recalcitrantes de aquel evento en Ciénaga casi 2 décadas atrás. Antes de conocerlo, lo que me atrajo fue la textura de su escritura, su gran humor y la habilidad para mezclar lo erudito con lo popular, que luego comprobé era parte de su personalidad. Esa gran destreza para hacer cubitos los tabúes y las buenas costumbres del mundo costeño, con su humor y las frases con alusiones a dichos populares, chismes o boleros. Apuntar en sus columnas y cuentos a blancos específicos y aún así salir incolume de sus acusaciones
haciendo uso de sus interlocutores muchas veces reales y el barroquismo mismo de sus referencias históricas. Esa es una de las habilidades que siempre admiré en su narrativa y en su escritura periodística. Ramón escribía por goce personal, no por moda o tendencia. A lo largo de los años, de nuestros años de charla, respeté su osadía al haber abrazado la literatura como un oficio vital 5 décadas atrás. Su pasión por la escritura como el único recurso que nos queda a los lectores y escuchas consumados para devolver al mundo algo del asombro de las historias con los que nos ha premiado. Como una lectura que escribe, me quedé con su actitud epicúrea frente al arte de narrar y opinar. A su invitación constante a tener más vida e historias acunadas por el mero disfrute en la cabeza que referencias teóricas en el corazón. Cuando llegué a Barranquilla, Ramón me recordó que la literatura, sin importar que parezca una vocación al fracaso, es goce, no un castigo, aunque el futuro es siempre incierto con y en ella. A Ramón le debo sentarme a escuchar con atención las historias de cafés y ahora el ritmo de los que narran por Zoom. Le agradezco el humor que dejó plantado en mi escritura y la selección de mis lecturas. La curiosidad por esa ciudad de un pasado insólito e impar como el origen de los invitados a su puerto. A él le debo la curiosidad por escuchar y leer sobre Barranquilla, como ese ritmo histórico donde lo barroco y lo chévere, como decía él, se dan cita todo el tiempo. Le debo haberme quedado en últimas con el ansia de las forasteras por escuchar y saber más sobre las voces de esta ciudad donde el Caribe cuenta el mundo desde la amnesia de lo local. A nivel personal, su muerte se llevó lo último de un mundo que era muy querido para mí, el de los intelectuales nacidos a finales de la década de los 30. La chinería, el amor por la poesía china clásica y la literatura japonesa, los boleros, el cine de la época dorada mexicana, las divas en blanco y negro como Rita Hayworth y María Félix. La posibilidad de sentarse a conversar con el detalle desmedido de los obsesos sobre los libros de viejo y otras malas mañas literarias. Germán Hesse, Thomas Mann, Esteban Zweig, Anatole France, Salvador Novo, Carlos Monsiváis y otros tantos escritores que se me escapan por el momento. Con él se va la gran dosis de humor erudito que me hizo sentir en casa 5 años atrás, cuando lo único cierto para mí era la incertidumbre de los inicios. La risa y las buenas historias son casas, y le agradeceré por siempre haberme dado la morada en su palabra y en su amistad atesorada en libros, y ese presente enorme que siempre fue nuestra conversación. Muchísimas gracias, profe, por esas lindas palabras. Creo que es la mejor manera de empezar la entrevista, pues, con la profesora Gillian Moss. De verdad fue un honor tenerla aquí. Gracias por participar y por venir al evento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me ha alegrado mucho esta invitación porque a Ramón le encantaba interactuar con la gente joven. Él siguió dando clases hasta sus 82 años, precisamente por eso, porque me decía que lo mantenía vivo esa interacción con la gente joven. Así que él estaría encantado de vernos aquí esta tarde hablando de él. Por supuesto que sí. Pero bueno, ya para empezar bien con la entrevista, hola profesora Gillian, quisiera preguntarle, ¿quién fue usted en la vida de Ramón? ¿Cómo lo conoció? Pues yo simplemente fui amiga de Ramón. Yo llegué por primera vez a Barranquilla en junio del año 1976, o sea que ya hace casi 45 años. Yo tenía en ese momento 24 años y Ramón tenía 38. Yo llegué por fortuna a la casa de Delfina Bernal, pintora y docente de Bellas Artes en esa época, otra artista mujer para la colección de Isabela. Y en la casa de Delfina se reunía todo un grupo de intelectuales y artistas que tuve la gran fortuna de conocer. Muchos de ellos formaban parte del comité directivo del difunto suplemento
cultural del Diario del Caribe. Ya en este momento la única que sobrevive es Margarita Bello, pero en ese momento tuve la gran fortuna de conocer y hacerme amiga de personas como Ramón, quien nos convoca hoy, pero también ahí estaban Campo Elias Romero, Alfredo Gómez, Carlos Sotamaría, varias personas que yo era muy joven en el momento y fueron una influencia para mí, y además fue maravilloso llegar a Barranquilla y conocer a Barranquilla por medio de esa vista de estos artistas. Entonces Ramón y yo encontramos que teníamos muchos intereses en común: el amor por la música clásica, sobre todo la ópera, el cine, la literatura, la buena mesa, el humor. Y eso continuó pues durante más de 40 años hasta el momento en que falleció. Entiendo. Bueno, situándonos entonces en esta época en la que usted lo conoce y bueno, se vuelve amiga de él, quisiera saber, o quisiera si usted nos puede contar cuál es esa anécdota que más recuerda, cuál es ese recuerdo que tiene cuando piensa en él, no sé, a mitad de la tarde. Sí, la verdad es que de esa época anécdotas muy específicas ya me cuesta trabajo recordar, pero sí me acuerdo de una que me pareció como muy característico de él, ya trabajando ambos en la Universidad del Norte, sería como por los años 80, me imagino. Y él un día tuvo una serie de contratiempos. Se fue la luz en su casa, o se fue el agua, no recuerda. Tuvo algún problema con el transporte. Ramón, como yo, nunca tuvo carro, siempre nos transportábamos. En esa época, para llegar a la Universidad del Norte había una buseta, una. Entonces tuvo algún problema con la buseta, después tuvo algún contratiempo. Entonces llegó tarde y tenía una ira. Entonces, justo antes de llegar a su salón de clase, se agachó en el jardín de la universidad, que era mucho más grande en esa época. Ahora han construyendo mucho, pero en esa época había mucho jardín. Y agarró una piedra y llegó a su salón de clase a decirles a sus estudiantes: buenos días, llego tarde y llego con una piedra. Eso me parece que es como, ahí está el humor de Ramón, de mezclar siempre lo metafórico con lo Sí. literal. Y nunca se me ha olvidado que yo no tengo muy buena memoria. Él tenía una memoria eh, sorprendente. Yo no tengo muy buena memoria, pero eso sí nunca se me ha olvidado. Claro. Mire, y ahora que usted me cuenta esa anécdota, eso me hace pensar en que todos los que conocieron, o incluso los que tuvieron un mínimo momento con Ramón, por lo menos yo, que lo vi una vez en un pasillo y me dijo algo que nunca se me va a olvidar, eh, me hace pensar en, entonces, ¿cuál fue esa huella que él dejó en usted? Esa amistad que ustedes tuvieron, ¿qué le hace sentir ahora que él ya no está? ¿Cuál es esa huella que usted siempre tendrá en su corazón? Yo siento la ausencia cada vez que me siento en mi mesa de comedor. Te comenté con la primera pregunta, pues que compartíamos el gusto por la buena mesa. Ustedes, la mayoría, probablemente saben que Ramón sufría de una diabetes muy avanzada, tenía muchas en los últimos años en su alimentación. Yo soy amante de la cocina, entonces yo disfrutaba inventando platos, incluyendo postres que él podía disfrutar. Y mientras yo estaba en la cocina, él estaba siempre sentado en la mesa del comedor contando esas anécdotas, contando una complicidad ahí, hablando de personajes de Santa Marta, de Ciénaga, de Barranquilla, disfrutando la tarde, disfrutando pues diferentes recuerdos de él y siempre compartiendo pues ese humor y ese amor a la vida que él tenía. Entonces sí, pues cada vez que me siento en la mesa del comedor lo veo ahí frente a mí y creo que siempre lo veré. Sí, siempre yo creo que la cotidianidad es la que
nos hace más ruido cuando alguien ya no está. Sí, Em, totalmente de acuerdo, sí. sí, y pues quería preguntarle también si usted podría definir a Ramón en una frase, ¿cuál sería esa? No, es totalmente imposible. Ramón, no, Ramón se niega a ser definido. Eh, Ramón era un hombre muy complejo. Todos nos recordamos el humor de Ramón, pero Ramón al mismo tiempo era un pensador muy serio, con muchos conocimientos de filosofía, de política, además de todo su bagaje literario que mencionó Julián en su introducción. Un hombre totalmente polifacético. No quisiera intentar definirlo Claro. en una oración. Tendría que escribir un libro. Por supuesto. Y precisamente en ese sentido, ya pensando en un ramo más académico o profesor literato, quisiera preguntarle qué es lo que más admiraba de él en ese sentido. Mm. Una de las cosas que ya te comenté, tenía una memoria prodigiosa. Yo me quedaba sorprendida, o sea, aún a sus 80 y pico de años, Ramón, cuando te iba a contar una anécdota de algo que había ocurrido en Santa Marta o en Ciénaga en los años 50, contaba todo, no solamente con lujo de detalles, sino nombres y apellidos de cada una de las personas y quién era tío de quién y quién se casó con quién y por qué razón se casaron y quién. La memoria es una cosa prodigiosa. Eso como escritor obviamente es muy importante, porque muchas personas, yo por ejemplo soy una persona bastante observadora, pero después se me olvida lo que observé. Ramón no, Ramón observaba y se acordaba de cada detalle. Además de eso, yo diría su individualidad. A eso también se refirió Juliana en sus palabras. Ramón era un escritor totalmente inconfundible. O sea, tú lees un cuento de Ramón y tú sabes que tiene que ser Ramón, no podrías estar leyendo a otra persona. Creo que fue el primero entre los escritores costeños que se escapó de la sombra de Gabo y Claro. siempre quiso pues desarrollar esa individualidad. Y creo que una última cosa que quisiera mencionar ahí es el lenguaje, la precisión del lenguaje. Esa precisión de saber qué registro usar en cada momento. A eso también se refirió Julián. Entonces, él sabía, ok, con cierto personaje, un registro netamente de lo que es el habla de la calle de Barranquilla y con otro personaje, otro registro que es ya mucho más erudito, etcétera. O sea, una precisión en el lenguaje muy particular de él, me parece. Entiendo. Muchísimas gracias, profesora Gillian. Tenerla aquí hoy fue un honor para compartir este momento para recordar a Ramón de otra manera, porque han hecho varios eventos pues más como de su obra, pero yo quería como precisamente tenerla a usted aquí para que nos contara pues sobre su amistad y sobre ese Ramón más personal. Y por ahí vi que me preguntaron qué fue lo que me dijo en el pasillo cuando me lo encontré. Y bueno, les voy a contar rápidamente. Lo que pasa es que Ramón era como muy cercano a un familiar de mi casa. Y a mí, pero yo no tenía ni idea, a mí me habían contado un día, no, que hay un señor que se llama Ramón, y yo, ay, ¿cómo así? Él es familiar de nosotros, bueno, no era familiar mío, pero algo así, era amigo de la familia. Entonces, recuerdo que cuando entré a la universidad, me lo encontré una vez y estaba sentado en la oficina de Katy, pero yo en ese momento todavía no sabía quién era una primípara ni idea. Y él me intentaba como que hablar, pero en ese día yo estaba como que, ay, como de afán, no quería saber de nada. Y cuando mi compañero Gerardo salió, me dijo como que, está hablando el profesor Ramón, y yo como, ¿qué? ¿Cómo así? Luego, más adelante, un día, ya me lo encontré, ya sabía quién era, me lo encontré en un pasillo, y ese día yo también estaba como que, como triste, porque bueno, siempre están esas cosas de dudar acerca de uno mismo y de la escritura y todo ese tipo de cosas. Y precisamente
él nos saludó y Gerardo le comentaba acerca de uno de sus libros, que había leído uno de sus libros y que tenía unas dudas acerca del texto. En eso él se refiere a mí y me dice, tú eres Valentina. Y yo, ay, oh, sí, hola, profe, no sabía que me conocía. Y él me dijo, no, sí, yo un día leí un poema tuyo y me encantó, debería seguir escribiendo. Y yo me quedé de una pieza porque justamente ese día estaba pensando en que yo no quería seguir escribiendo nada. Y no sé por qué dijo eso, pero nunca se me va a olvidar ese momento. Bueno, al respecto te voy a comentar dos cosas. Primero, que Ramón siempre decía que le gustaban más las escritoras mujeres que los escritores hombres. Le parecía que las mujeres escriben mejor. Y segundo, era gran lector de poesía. Le gustaba mucho leer poesía. Así que las dos cosas llevaron a que él quisiera pues motivarte a seguir escribiendo poesía. Qué bonito saber eso. En fin, entonces muchísimas gracias. Gracias a todos por participar de este espacio. Me siento muy feliz y satisfecha con el evento de apertura pues Zaratustra y esperamos que sigan viniendo pues a participar de esto, a hacer más, no sé, como motivantes estos espacios, como que no se quede la filosofía, el arte y la literatura solamente en las aulas, sino poder repartir todas estas cosas a todos los rincones de la universidad y si se pudiera a toda Barranquilla. Entonces, pues muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a todos por esta excelente iniciativa. ¿Verdad? Gracias por la invitación. Estuvo súper bonito, en lo que pude ver. Sí, sí, muchísimas gracias a la profesora Gillian y a la profesora Juliana y a cada una de las coordinadoras y a los presentes miembros y no miembros de Zaratustra. Muchísimas gracias por, por poder pues estar con nosotros acá y disfrutar un poco lo que viene a ser la filosofía, la literatura y el arte. Y más eventos como este se vendrán. Tenemos preparados cineforos, tenemos preparados jam de poesía, tenemos preparados incluso eventos para hablar de las estrellas. Así que esténse pendientes al calendario y muchas gracias en serio a la profesora y a las dos profesoras invitadas que pues estuvieron acá respondiendo las preguntas de Valentina. Y no sé si alguno pues para cerrar ya les gustaría preguntarle algo a la profesora pues Juliana o a la profesora Gillian acerca pues, del profesor Ramón, como último extra que podamos tener. No sé si les gustaría. O si no, pues cerramos el evento y en serio, pues muchas gracias. Bueno, parece que no hay preguntas, así que muchísimas gracias. Les pido a las coordinadoras y a la vicepresidenta María José, que no la podemos presentar hoy, que se queden acá y el resto, pues por favor, sigan pendientes a nuestros eventos. No, iba a decir que estuviesen pendientes a nuestros eventos y muchas gracias, en serio, por haber asistido. Claro, estaré pendiente. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Y que los quiero mucho. Ya estamos solo nosotros. Sí, ya, yo eliminé el resto. Jesús, me está dando algo, me estoy sudando. Yo también sudé. Dios. Ey, pero no salió suda. súper bien. Llegó muchísima gente, ¿no? ¿Cuánta gente vino? El pico fue 30 personas. Estuvo bien, estuvo bien. Sí. Imagínate, Anda, en el CUN teníamos 5. Espérense, voy a terminar de grabar. Tener grabación.
Sí.